Se dice que en las altas esferas del poder, el silencio no se compra, se impone. Durante décadas, el mundo creyó que Marilyn Monroe era simplemente la amante despechada de la dinastía más poderosa de América. Pero, ¿y si les dijera que la rubia platino de Hollywood era en realidad la mayor amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Muchos conocen su brillo, pero pocos conocen su sombra. Detrás de los diamantes y los abrigos de piel, Marilyn ocultaba un diario rojo, un cuaderno donde las confidencias de alcoba de John y Robert Kennedy se transformaban en secretos de Estado, conspiraciones nucleares y pactos con el inframundo del crimen organizado. Ella dejó de ser un icono para convertirse en un problema. Un problema de miles de millones de dólares que el clan Kennedy no podía permitirse. Bienvenidos a Historias de las Grandes Fortunas. Hoy desclasificamos el expediente que los historiadores y analistas del poder han intentado reconstruir durante más de 60 años. Desde las fiestas privadas en Santa Mónica hasta la fatídica noche en Brentwood, desglosamos minuciosamente cómo la mujer más deseada del planeta terminó atrapada en una red de espionaje, traición y un destino trágico que la familia más influyente del siglo XX intentó silenciar bajo una montaña de informes del FBI. ¿Fue realmente un exceso de barbitúricos o fue el precio final por saber demasiado? Quédense hasta el final, porque hoy revelamos la verdad que Camelot nunca quiso que escucharas. Empezamos. Eran las 4 de la madrugada del 5 de agosto de 1962. El oficial Jack Clemons fue el primer policía en llegar a la casa de Marilyn Monroe, en el número 12.305 de la calle Fifth Helena Drive, en el barrio de Brentwood, Los Ángeles. Cuando entró, encontró 3 personas en el salón: la asistenta Eunice Murray, el psiquiatra Ralph Grinson y el médico personal Hyman Engelberg. Los 3 estaban completamente vestidos. Murray estaba haciendo la colada. Las 4 de la madrugada. Marilyn Monroe fue encontrada con el teléfono en la mano. Eso está documentado en varios testimonios independientes, no en el informe policial oficial, que la describe boca abajo con los brazos a los lados. Pero el ayudante del carpintero Norman Jefferies, que fue de los primeros en verla, describió a Monroe con la mano extendida hacia el teléfono como si hubiera intentado hacer una llamada. El detective Clemons, el primer policía en llegar, dijo que el escenario no era consistente con una sobredosis espontánea. Nadie investigó qué número había marcado Monroe en su última llamada. El registro de llamadas de esa noche nunca fue presentado como evidencia en ninguna investigación oficial. Clemons declaró años después que en sus décadas de experiencia policial nunca había visto nada tan claramente preparado. El cuerpo de Monroe estaba perfectamente colocado en la cama, boca abajo, con los brazos a los lados del cuerpo. Los frascos barbitúricos, vacíos, estaban sobre la mesilla de noche. Todo estaba demasiado ordenado para ser el escenario espontáneo de una sobredosis accidental. Pero lo que más perturbó a Clemons no fue el orden, fue la hora. El médico había declarado la muerte a las 3:50 de la madrugada. La policía fue llamada a las 4:25. Eso era consistente. Lo que no era consistente era que 3 testigos clave llevaban horas en el lugar antes de llamar, y lo que era directamente inexplicable era el avanzado estado de rigor mortis que los forenses documentarían horas después. Un estado que indicaba que Monroe había muerto no a las 3:30 de la madrugada, sino entre las 10 y las 11 de la noche del día anterior. Lo que ocurrió en esas horas de diferencia es la parte de la historia que el clan Kennedy lleva más de 60 años intentando que no se cuente. Porque durante esas horas, según múltiples testimonios documentados, alguien estuvo en esa casa. Alguien que no debería haber estado allí. Alguien cuyo nombre, de haber aparecido en el informe policial esa noche, habría detonado el mayor escándalo de la historia política americana. Esa persona era Robert F. Kennedy, el fiscal general de los Estados Unidos, el hermano del presidente, el hombre que 3 meses antes había prometido a Marilyn Monroe que se casaría con ella. Pero para entender qué hacía Bobby Kennedy en esa casa esa noche, qué estaba buscando y qué nivel de amenaza representaba una actriz de 36 años para el clan más poderoso de América,
Hay que ir al principio. Al principio de verdad. A la niña que nadie quería y que aprendió a convertir eso en el arma más peligrosa del mundo. Al final de este video vas a entender algo sobre Marilyn Monroe que 60 años de cobertura mediática han ocultado sistemáticamente. No era la víctima frágil que Hollywood construyó y los Kennedy destruyeron. Era una mujer que había sobrevivido una infancia que habría quebrado a cualquier persona normal, que había construido desde cero el mayor fenómeno cultural del siglo XX y que en los últimos 2 años de su vida había acumulado, sin buscarlo del todo, información suficiente para destruir a la familia más poderosa de América. Vamos a ver qué tipo de infancia produce a alguien como Marilyn Monroe. 12 hogares de acogida, un orfanato, abuso sexual documentado y una madre con esquizofrenia paranoide que intentó asfixiarla en la cuna. ¿Cómo pasó de ser Norma Jean, la niña del sistema de protección del estado de California, a ser el símbolo más reconocido del siglo? ¿Qué sabía exactamente que hacía del Diario Rojo una amenaza de Estado? ¿Por qué el FBI llevaba 6 años vigilándola cuando murió? ¿Y qué ocurrió realmente la noche del 4 de agosto de 1962 en Brentwood? Hora por hora, testimonio por testimonio, con toda la evidencia que los Kennedy no pudieron hacer desaparecer completamente. El proceso de convertirse en Marilyn Monroe fue también el proceso de encontrar en la actuación lo que la realidad nunca le había dado: el control de la narrativa. En los hogares de acogida, Norma Jean no podía controlar nada. No quién la cuidaba, no cuánto tiempo se quedaba, no si sería abusada. En el estudio de actuación podía controlar cada microexpresión, cada inflexión de voz, cada forma en que el público la percibía. El trabajo que Monroe dedicó a su oficio era el trabajo de alguien para quien actuar no era una profesión sino una forma de existir de manera segura en un mundo que no había sido seguro nunca. Este video separa lo verificado de lo especulado, porque la historia real de Marilyn Monroe y los Kennedy es suficientemente oscura como para no necesitar invenciones. Los hechos documentados, por sí solos, son más perturbadores que cualquier conspiración que alguien pudiera fabricar. Empecemos por el principio, por Norma Jean, porque entender a Marilyn Monroe sin entender a Norma Jean es como intentar leer una historia desde la mitad, y la primera mitad es, de lejos, la más oscura. El 1 de junio de 1926, en el Hospital General del Condado de Los Ángeles, nació Norma Jean Mortenson. Su madre, Gladys Pearl Baker, trabajaba como cortadora de película en los estudios de Hollywood. Su padre no estaba, nunca estuvo. La investigación biográfica señala al supervisor de Gladys en los estudios, Charles Stanley Gifford, como el padre biológico más probable. Gifford lo negó siempre. Cuando Marilyn Monroe, ya adulta y en la cima de su fama, fue varias veces hasta la granja de Gifford en Hemet, California, a intentar conocerlo en persona, él se negó a recibirla. Ella esperó sentada en el coche, aparcado a distancia del rancho, y volvió a Los Ángeles sin haber podido hablar con él. Norma Jean tenía 2 semanas de vida cuando su madre la entregó a los Bolender, una familia de acogida en Hawthorne, California. Gladys Baker no era negligente por elección, tenía una enfermedad mental grave que los médicos de la época no sabían cómo tratar. Esquizofrenia paranoide diagnosticada en 1934, cuando Norma Jean tenía 7 años. Antes del diagnóstico formal, los ataques de Gladys eran episodios de los que la niña solo podía protegerse no estando cerca de ella. Marilyn Monroe dijo de adulta que uno de sus primeros recuerdos era su madre, intentando ahogarla con una almohada. No como hipérbole, como dato. Hay un detalle de la infancia de Monroe que sus biógrafos citan con consistencia porque captura algo sobre el tipo de persona que produce ese tipo de infancia. Cuando Norma Jean tenía 9 años y vivía en el orfanato de Los Ángeles, había una ventana desde la que podía ver los estudios de la RKO en la distancia. Allí trabajaba su madre en los días que estaba estable. La niña miraba los estudios y decía a las otras niñas que su madre trabajaba allí, que ella también iba a ser actriz. Las otras niñas no le creían, la directora del orfanato tampoco. Monroe lo contó décadas después como el momento en que entendió que el mundo
no iba a creer nada de lo que dijera, a menos que tuviera pruebas que nadie pudiera refutar. Esa lección explica muchas cosas sobre la forma en que construyó su carrera. La madre de Monroe, Gladys Baker, tuvo una relación con su hija, que los biógrafos describen como una de las más dolorosamente complejas de cualquier historia de las que estudiamos en este canal. Gladys amaba a Norma Jean de formas que la enfermedad no le permitía expresar de manera funcional. Visitaba a la niña en los hogares de acogida los fines de semana, la llevaba al cine, le compraba helado, y luego tenía episodios en que los Bollender encontraban a Gladys intentando meter a la niña de 3 años en una bolsa para llevársela. El amor y el peligro venían de la misma persona. Norma Jean lo aprendió antes de aprender a leer. Entre los 7 y los 16 años, Norma Jean vivió en 12 hogares de acogida diferentes y un orfanato, en Los Angeles Orphans Home, donde estuvo internada 2 años, aunque técnicamente no era huérfana, porque su madre vivía. Esa distinción, tener madre pero vivir en un orfanato porque la madre estaba en un psiquiátrico, es el tipo de ambigüedad que no tiene buen nombre y que produce en los niños que la viven una confusión sobre el amor y el abandono que tarde o temprano tiene consecuencias. Norma Jean fue abusada sexualmente en varios de esos hogares de acogida. Lo documentó con la misma sobriedad con que documentó todo lo que le había ocurrido, como hechos que habían ocurrido y que definían parte de lo que ella era, sin ser la totalidad de lo que era. A los 16 años, para evitar volver al orfanato, cuando su tutora legal, Grace Goddard, se mudó a la costa este, se casó con James Dougherty, el hijo de 21 años del vecino. No lo amaba, lo dijo sin rodeos décadas después. Mi matrimonio no me hizo triste, pero tampoco me hizo feliz. Estaba muriendo de aburrimiento. Cuando Dougherty fue desplegado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, Norma Jean fue a trabajar a una fábrica de municiones en Van Nuys. Un fotógrafo del ejército llegó a la fábrica para documentar a las mujeres trabajadoras como material de propaganda. Le hizo una foto. La foto llegó a una agencia de modelos. Lo que ocurrió en los 5 años siguientes es uno de los procesos de reinvención más radicales de la historia del entretenimiento americano. Norma Jean Mortenson, la niña sin padre, sin madre funcional, sin educación secundaria completa y sin ningún capital social que no fuera su cara, se convirtió en Marilyn Monroe. Se tiñó el cabello de rubio, tomó clases de dicción para eliminar el tartamudeo que la había acompañado desde la infancia. Estudió con los mejores profesores de actuación del país, incluyendo a Lee Strasberg en el Actors Studio de Nueva York, donde también estudiaban Marlon Brando y James Dean. Firmó con la Fox en 1946 por $125 a la semana. Para 1953, con Gentlemen Prefer Blondes y How to Marry a Millionaire, Marilyn Monroe era la actriz más taquillera de Hollywood. Para 1956, cuando se casó con Arthur Miller, era también la actriz más seria del sistema, la primera estrella de Hollywood en montar su propia productora, Marilyn Monroe Productions, para controlar los derechos de sus películas en una época en que eso simplemente no se hacía. Bus Stop, en 1956, y The Prince and the Showgirl, con Laurence Olivier, demostraron que la imagen de rubia tonta que la Fox había construido sobre ella era una construcción que Monroe controlaba con la precisión de alguien que entiende perfectamente la diferencia entre el personaje y la persona. Pero debajo de esa construcción, Norma Jean seguía existiendo. La depresión que había comenzado en los hogares de acogida nunca desapareció. Se gestionó, en distintos periodos, con barbitúricos, para dormir, con alcohol, con las hospitalizaciones que sus biógrafos documentan con una frecuencia que el glamour de las portadas hacía invisible. El matrimonio con Arthur Miller, el intelectual más brillante de su generación y el hombre que la tomaba más en serio de todos los que había conocido, terminó en divorcio en enero de 1961. Las 3 pérdidas de embarazo que Monroe sufrió durante ese matrimonio fueron el agente que erosionó algo en ella que el divorcio terminó de romper. Para cuando Monroe conoció a John Kennedy en el otoño de 1961, era una mujer con 35 años,
divorciada 2 veces, sin hijos, con una carrera que la Fox estaba intentando destruir activamente y con una estabilidad emocional que sus médicos describían con la eufemística cautela de quien sabe que lo que tiene delante es frágil, de formas que no se solucionan con medicación. Los matrimonios de Monroe con Joe DiMaggio y Arthur Miller son 2 capítulos que iluminan lo que Monroe necesitaba y lo que el mundo le ofrecía en cambio. DiMaggio la amaba con una posesividad que ella inicialmente interpretó como protección. Le dijo que no trabajara más, que con él tenía todo lo que necesitaba. Monroe duró 9 meses antes de pedir el divorcio. Años después dijo: «Joe quería que yo fuera una esposa de béisbol, pero yo tenía que ser Marilyn Monroe». La frase no era vanidad. Era la descripción de alguien que había construido su identidad desde cero y que no estaba dispuesta a disolverla en la identidad de otra persona por mucho que la amara. Arthur Miller fue diferente. Miller la veía como inteligente, como artista, como igual intelectual. En 1956, cuando Monroe se casó con él, cambió su nombre legalmente a Marilyn Monroe Miller. Fue la única vez en su vida que usó un apellido que no era el suyo. Los cuadernos de Miller, publicados después de su muerte, revelan a un hombre que admiraba a Monroe de formas que ningún otro hombre de su vida había articulado con esa claridad. También revelan a un hombre que en algún momento del matrimonio dejó de protegerla de la forma en que ella necesitaba ser protegida. Monroe leyó una entrada del cuaderno de Miller, donde él escribía que quizás se había equivocado con ella, que quizás Monroe era lo que el mundo decía que era. Monroe nunca habló públicamente de ese momento, pero sus amigos cercanos dijeron que algo en ella cambió después de eso, que algo de la confianza que había construido durante ese matrimonio se rompió en silencio y no volvió a ser reparada. Era también la mujer más famosa del mundo, y John Kennedy quería conocerla. Lo que ocurrió cuando Kennedy y Monroe se encontraron es la parte de la historia que el mundo cree que conoce. Lo que el mundo no sabe es lo que Monroe aprendió durante ese tiempo. Y lo que aprendió fue suficiente para que, en julio de 1962, Bobby Kennedy cruzara California en helicóptero para intentar recuperarlo. El FBI llevaba vigilando a Marilyn Monroe desde mediados de los años 50. El detonante inicial fue su matrimonio con Arthur Miller en 1956. Miller estaba siendo investigado por el Comité de Actividades Antiamericanas, el infame UA, como posible simpatizante comunista. El expediente del FBI sobre Monroe, desclasificado parcialmente en las décadas siguientes, tiene más de 100 páginas. Lo que esas páginas documentan no es la actividad subversiva de una actriz de Hollywood, es la vigilancia de una mujer cuyas relaciones con hombres poderosos iban acumulando información que J. Edgar Hoover consideraba con razón más valiosa que cualquier caso de espionaje convencional. Hoover era el director del FBI desde 1935. Había construido su poder sobre una base que ningún presidente ni ningún fiscal general había podido desmantelar: los archivos. Hoover tenía información comprometedora sobre prácticamente cada figura política de importancia en Washington, y usaba esa información con la discreción de alguien que sabe que su valor reside en la amenaza de usarla, no en usarla. Cuando Kennedy llegó a la presidencia en enero de 1961 y nombró a su hermano Bobby como fiscal general, Hoover añadió a su colección de compromisos Kennedy algo que tenía un potencial explosivo sin precedente: la relación entre el presidente y la actriz más famosa del mundo. John Kennedy y Marilyn Monroe se habían visto en varias ocasiones a través de Peter Lawford, actor británico casado con Patricia Kennedy, hermana del presidente. Lawford era el nexo social entre Hollywood y Camelot, el hombre que facilitaba los encuentros que ninguno de los dos podía gestionar directamente sin generar el tipo de cobertura que la presidencia Kennedy no podía tolerar. Los biógrafos más rigurosos, incluyendo a Donald Spoto, en su biografía de 1993, documentan que Kennedy y Monroe se vieron al menos 4 veces entre octubre de 1961 y agosto de 1962. El propio Spoto
estima que hubo un único encuentro sexual entre los dos. Otros investigadores, con fuentes más próximas a Monroe, hablan de una relación más larga y más intensa. Lo verificable es lo que ocurrió el 19 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden de Nueva York. 15.000 personas. Una gala de cumpleaños para el presidente Kennedy. Monroe llegó con 45 minutos de retraso, con un vestido de seda nude, con 12.000 cuentas de cristal cosidas a mano que Norman Norell había diseñado específicamente para que pareciera que Monroe no llevaba nada puesto. La temperatura de la sala, cuando Monroe subió al escenario, fue descrita por todos los periodistas presentes como algo que no tenían palabras para describir correctamente. Y entonces Monroe cantó «Happy Birthday, Mr. President», con esa voz que era simultáneamente un susurro y el sonido más cargado de significado que cualquiera de los presentes había escuchado en su vida. Kennedy, sentado en el palco presidencial, dijo al micrófono: «Ahora puedo retirarme de la política después de haberme cantado el cumpleaños feliz de esa forma tan dulce y adorable». Era la declaración pública más explícita que había hecho sobre Monroe, y estaba siendo vista por 15.000 personas y transmitida por televisión. 3 semanas después de esa gala, la Fox despidió a Monroe del rodaje de Something's Got to Give, citando sus ausencias y su impuntualidad. El contrato con el estudio, que Monroe había firmado por $100.000, fue cancelado. Monroe estaba de repente, sin trabajo, sin estudio y sin el proyecto que había representado su regreso después de 2 años fuera de las pantallas. Lo que ocurrió en el Madison Square Garden el 19 de mayo de 1962 es uno de los momentos más analizados de la cultura popular americana del siglo XX, y su análisis siempre termina en el mismo lugar, en la imagen de una mujer que está haciendo múltiples cosas simultáneamente y haciéndolas todas a la perfección. Monroe está cantando el cumpleaños al presidente. Monroe está comunicando a 15.000 personas y a las cámaras de televisión que tiene una relación con el presidente que ningún comunicado oficial ha reconocido. Monroe está demostrando a la Fox que acababa de amenazarla con rescindir su contrato si no volvía al set, que su poder de convocatoria no tiene equivalente en Hollywood. Y Monroe está, si se leen los testimonios de las personas que la vieron desde cerca esa noche, disfrutando de cada segundo. Peter Lawford la presentó como la señorita Monroe, defectuosa, muy defectuosa, una broma sobre sus constantes llegadas tarde que arrancó carcajadas de la audiencia, pero que Monroe ignoró completamente cuando salió al escenario. La imagen de Monroe emergiendo del abrigo de armiño para aparecer en ese vestido, en ese escenario, con esa canción, es una de las imágenes más perfectamente calculadas de la historia de la performance pública americana. No en el sentido de calculada fríamente, en el sentido de que Monroe sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo estaba haciendo de la forma más inteligente posible. La imagen dura más de 60 años después, porque Monroe entendía el poder de la imagen de una manera que sus contemporáneos, con más recursos y más apoyo institucional, no entendían. Fue entonces cuando llamó a Bobby Kennedy. La relación entre Bobby Kennedy y Marilyn Monroe es el capítulo más disputado y al mismo tiempo el mejor documentado de toda la historia. Bobby Kennedy no era John, era más joven, más intenso, más ideológico, más dispuesto a creer que podía tener todo sin pagar el precio que todo tiene. Se conocieron a través de Peter Lawford en una cena en la casa de Lawford en Santa Mónica en febrero de 1962. Para el verano de ese año, personas cercanas a Monroe la describían hablando de Bobby con la misma mezcla de adoración y dependencia que había usado para hablar de Joe DiMaggio y de Arthur Miller. La diferencia era que Bobby Kennedy era el fiscal general, y las conversaciones de alcoba entre un fiscal general y la actriz más famosa del mundo no eran conversaciones ordinarias. Monroe habló con su psiquiatra, Ralph Grinson, sobre lo que Kennedy le contaba. Grinson, en la carta que escribió a un colega el 20 de agosto de 1962, 2 semanas después de la muerte de Monroe, mencionó que Monroe tenía relaciones con gente muy importante
que la ponían en posición de saber cosas que eran difíciles de manejar. Grinson no nombró a los Kennedy. No necesitaba hacerlo. El contexto era suficiente. El contexto geopolítico de lo que Monroe sabía en 1962 es importante para entender por qué esa información era tan peligrosa. En octubre de 1962, 2 meses después de la muerte de Monroe, comenzó la crisis de los misiles de Cuba, el momento en que el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en ningún otro punto de la Guerra Fría. Lo que Monroe había escuchado de Bobby Kennedy sobre los planes de la CIA para Castro, sobre los lazos de los Kennedy con Giancana y sobre las operaciones encubiertas en Cuba, era información que, en ese contexto, podría haber alterado el equilibrio de poder de la Guerra Fría si hubiera llegado a manos equivocadas. Hoover lo sabía, Kennedy lo sabía, y Monroe, que no era una estratega política sino una mujer con un cuaderno y demasiada información, era la variable más difícil de controlar en esa ecuación. Sam Giancana murió el 19 de junio de 1975, asesinado en su cocina en Oak Park, Illinois, la noche antes de que debía testificar ante el Comité Church del Senado, que investigaba las operaciones encubiertas de la CIA para asesinar líderes extranjeros. Judith Campbell Exner, que había sido amante simultánea de Kennedy y de Giancana, testificó ante ese mismo comité y confirmó la conexión. El presidente de la CIA, William Colby, fue despedido ese año por revelar demasiado. El triángulo Kennedy-Giancana-CIA que Monroe tenía anotado en su diario era, en 1975, 13 años después de su muerte, todavía lo suficientemente peligroso como para que la gente que lo conocía muriera antes de poder contarlo. Lo que Monroe sabía, según las personas que tuvieron acceso a sus conversaciones privadas en el último año de su vida, incluía el plan operativo de la CIA para asesinar a Fidel Castro, que implicaba una colaboración con el crimen organizado que habría destruido políticamente a la administración Kennedy si se hubiera filtrado. Las conversaciones entre Bobby Kennedy y Sam Giancana, el jefe de la mafia de Chicago, que había sido instrumental en la campaña presidencial de Kennedy en 1960, y que Bobby, como fiscal general, estaba ahora intentando llevar a juicio, y los detalles de la relación paralela de JFK con Judith Campbell Exner, que era simultáneamente amante del presidente y del propio Giancana. Una superposición que ponía a Kennedy en una vulnerabilidad sin precedente. Monroe escribió todo lo que sabía en un cuaderno de tapas rojas, el Diario Rojo. Nadie que lo haya visto con certeza ha podido describir su contenido de primera mano, porque el cuaderno desapareció la noche de la muerte de Monroe y nunca fue recuperado oficialmente. El ayudante del forense, Lionel Grandison, declaró que el diario figuraba en el inventario de las pertenencias de Monroe cuando él lo procesó, y que a la mañana siguiente había desaparecido del inventario como si nunca hubiera existido. Las últimas palabras documentadas de Monroe en una llamada telefónica son las que le dijo a Peter Lawford alrededor de las 8 de la noche del 4 de agosto. Lawford la llamó para convencerla de ir a una cena en su casa de Santa Mónica. Monroe sonaba medicada, según Lawford. Le dijo: «Dile adiós a Pat, dile adiós al presidente y dite adiós a ti mismo, porque eres un tipo estupendo». Lawford lo describió como una despedida. Intentó llamarla de nuevo y no obtuvo respuesta. Llamó a su agente, Milton Evans, para que fuera a comprobar cómo estaba. Evans intentó contactar con el abogado de Monroe, Mickey Rudin. Rudin llamó a la casa y la asistenta Murray le dijo que Monroe estaba bien. Nadie fue a comprobar en persona hasta las 10:30 de la noche. Joe DiMaggio Jr., el hijo del exmarido de Monroe, con quien Monroe había mantenido una relación cercana, llamó ese día a las 7 de la tarde para contarle que su padre había roto con la novia. Monroe, según las personas que tenían datos sobre su estado emocional ese día, respondió con animación. Luego llamó a Grinson para contárselo. Grinson describió esa llamada como tranquilizadora. Monroe estaba contenta. Eso era la tesura, a las 7:15 de la tarde. A las 8 de la noche, Lawford la encontró irreconocible en el teléfono. Algo ocurrió en ese intervalo de 45 minutos.
algo que ninguna de las versiones oficiales de la historia puede explicar con consistencia. En julio de 1962, Bobby Kennedy cortó todo contacto con Monroe. Dejó de responder sus llamadas. Le mandó un mensaje a través de terceros diciéndole que la relación había terminado. Monroe intentó llamarle al Departamento de Justicia en Washington. La llamada fue interceptada. Intentó llamarle a través de Peter Lawford. Lawford le dijo que Bobby no podía hablar con ella. Y entonces Monroe hizo lo que personas en posición de poder, con información clasificada, no deberían hacer. Amenazó con convocar una conferencia de prensa. En las últimas semanas de julio de 1962, Monroe estaba haciendo algo que sus biógrafos describen como una campaña de presión pública en construcción. Había concedido 2 entrevistas de largo alcance. Una, a Life Magazine, con el fotógrafo Lawrence Schiller, y otra, a Richard Merriman, de la misma publicación. En la entrevista con Merriman, que sería la última que Monroe daría en vida y que se publicó 5 días después de su muerte, Monroe habló sobre el abandono, sobre el poder, sobre lo que ocurre cuando confías en personas que tienen más que perder que tú. Ninguna mención directa a los Kennedy, pero las personas que conocían el contexto entendían exactamente de qué estaba hablando. La propia Monroe le dijo a su masajista personal, Ralph Roberts, en las semanas anteriores a su muerte, que tenía información que podía sacudir al mundo. Roberts lo reprodujo en sus memorias. Grinson, en conversaciones grabadas por el reportero Billy Woodfield, que circularon durante décadas antes de ser parcialmente transcritas, dijo que Monroe tenía cosas en la cabeza que podían hacer mucho daño a personas muy importantes. J. Edgar Hoover era perfectamente consciente de todo esto. El expediente del FBI sobre Monroe, que fue desclasificado, muestra que en las semanas anteriores a su muerte, la vigilancia de Monroe se intensificó. El FBI tenía micrófonos en su casa. Hay documentación de que la línea de teléfono de Monroe estaba intervenida, no por una agencia sino por 2, el FBI y SURAI, según las investigaciones posteriores, la CIA. Y hay documentación, más difícil de verificar pero recogida por el reportero investigativo Anthony Summers en su libro Godes de 1985, de que Hoover le dijo a Kennedy que Monroe era un problema que requería atención. El 3 de agosto de 1962, un día antes de la muerte de Monroe, Bobby Kennedy llegó a Los Ángeles. Eso no es especulación, está documentado. La esposa de Peter Lawford, Patricia Kennedy, confirmó que su hermano Bobby estuvo en casa de los Lawford ese fin de semana. El actor, Peter Lawford, nunca negó que Bobby Kennedy visitó a Monroe ese sábado por la tarde. En su última entrevista antes de morir, en 1984, Lawford dijo simplemente que había cosas que no podía hablar. Lo que ocurrió durante esa visita de Bobby Kennedy a Monroe, el 4 de agosto de 1962, es el punto más oscuro de toda la historia, el punto donde la evidencia verificable se mezcla con el testimonio sin corroborar, y donde los distintos investigadores llegan a conclusiones radicalmente diferentes. Lo que es verificable por testimonio de vecinos que no tenían ningún interés en el caso. Esa tarde hubo una discusión fuerte en la casa de Monroe. El vecino más próximo, que vivía al otro lado de la medianera, escuchó gritos. Otro vecino que vivía enfrente estaba en una partida de cartas con amigos, y todos escucharon lo que describieron como una discusión entre una mujer y un hombre. El periodista Billy Woodfield obtuvo confirmación de que un helicóptero fue despachado desde Santa Mónica a través del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles esa noche. El registro de vuelo del piloto, que Woodfield consultó directamente, mostraba que había recogido a un pasajero en la playa de Malibú y lo había llevado al aeropuerto. Bobby Kennedy y Peter Lawford estuvieron en la casa de Monroe esa tarde y parte de la noche. Buscaban el diario rojo. Según el testimonio del ayudante del carpintero Norman Jefferies, que rompió su silencio décadas después, Kennedy y sus acompañantes registraron la casa mientras Monroe estaba en estado de gran agitación. Jefferies fue uno de los primeros en encontrar a Monroe inconsciente, antes de la llegada oficial de los médicos. La versión oficial dice que Monroe murió en su habitación principal, en la cama, a las 3:50 de la madrugada, de sobredosis de barbitúricos.
La versión alternativa, sostenida por el forense independiente, contratado por el Distrito de Los Ángeles en la revisión del caso de 1982, señala que el contenido estomacal de Monroe no contenía restos de las píldoras que teóricamente había ingerido, lo que indica que las drogas no llegaron a su sistema por vía oral, sino por otra vía. La cantidad de barbitúricos en sangre era tan elevada que, de haber tomado esas píldoras por vía oral, Monroe habría muerto mucho antes de lo que el cuerpo tardó en enfriarse al nivel documentado por los forenses. Hay otra evidencia que los investigadores del caso han señalado y que nunca encontró respuesta oficial. El cuerpo de Monroe fue transportado al depósito de cadáveres por la funeraria que atendió el caso, pero hay testimonio de que antes de ese traslado fue llevado brevemente a otra ubicación. El conductor de la ambulancia que respondió al primer llamado, James Cole, declaró décadas después haber visto a Monroe con signos de vida cuando llegó a la escena, y que un médico presente le ordenó retirar el resucitador y luego le inyectó algo directamente en el corazón. La identificación del médico nunca fue confirmada. El testimonio de Hall no fue incluido en ninguna investigación oficial. Hall murió en 2011 sin haber sido entrevistado por ninguna instancia judicial sobre lo que vio esa noche. El detective Mike Rothmiller, que trabajó para la División de Inteligencia del Crimen Organizado de la Policía de Los Ángeles en los años siguientes, declaró en 2021 haber tenido acceso directo a archivos clasificados de la LAPD que documentaban que Bobby Kennedy estuvo en la casa esa noche y que hubo un esfuerzo coordinado para limpiar cualquier evidencia de su presencia antes de que llegara la policía. Rothmiller nombró a individuos específicos implicados en esa operación de limpieza. Sus afirmaciones son controvertidas y no han sido corroboradas de forma independiente. El investigador privado Fred Otash y su asistente Reed Wilson declararon haber sido contratados por Peter Lawford para limpiar la casa de Monroe de cualquier elemento que conectara a los Kennedy con el lugar antes de que llegara la prensa. Otash, antes de morir, dejó grabaciones de sus propias memorias donde describió lo que encontró en la casa esa noche. Lo que sí es indiscutible es que entre la hora real de la muerte de Monroe, que los forenses sitúan alrededor de las 10:30 de la noche del 4 de agosto, y la llamada a la policía a las 4:25 de la madrugada del 5 de agosto, pasaron aproximadamente 6 horas. 6 horas durante las cuales personas que nunca fueron interrogadas formalmente tuvieron acceso sin restricciones al escenario de la muerte. No se realizó ninguna investigación oficial sobre lo que ocurrió durante esas 6 horas. La única persona interrogada formalmente por los investigadores del suicidio fue el psiquiatra Grinson. Peter Lawford, Eunice Murray, Pat Newcomb y Norman Jefferies nunca testificaron ante ninguna instancia oficial. El caso fue cerrado como suicidio probable, y el Diario Rojo nunca apareció. Hay un documento del FBI entre las miles de páginas desclasificadas sobre Monroe que reorienta completamente la lectura de toda la historia. El documento, titulado simplemente Robert F. Kennedy y fechado el 19 de octubre de 1964, más de 2 años después de la muerte de Monroe, fue compilado por un exagente especial del FBI, que trabajaba para el gobernador demócrata de California, Pat Brown. El documento fue enviado a Washington por el jefe de la oficina del FBI en San Francisco, Curtis Lynum. El documento afirma, entre otras cosas, que Peter Lawford sabía por amigos de Monroe que ella tendía a hacer intentos de suicidio para generar atención y simpatía, que Lawford había hecho arreglos especiales con el psiquiatra Grinson, que Grinson, en la última visita que le hizo a Monroe, le prescribió 60 comprimidos de Seconal, una cantidad inusualmente alta dado que la veía con frecuencia. Que la asistenta Murray y la secretaria y relaciones públicas de Monroe, Pat Newcomb, estaban cooperando en un plan para inducir el suicidio. Lo que ese documento sugiere, el lenguaje burocrático cuidadosamente calibrado para decir lo máximo posible sin decirlo completamente, es que la muerte de Monroe no fue un suicidio espontáneo, sino un suicidio inducido. Monroe tenía un historial de intentos de suicidio como llamadas de atención, y alguien la proveyó de los medios y la oportunidad para cometer uno que esta vez fuera real. El biógrafo Donald Spoto, cuya posición es la más moderada entre los investigadores serios del caso, argumenta que Monroe
murió de sobredosis accidental. La combinación de barbitúricos que Grinson le administró en la sesión de la tarde y los Nembutals que Monroe tomó después sin decirle a Grinson que ya los había tomado antes fue una combinación letal que nadie planificó. Sputo señala que Monroe, en las semanas anteriores a su muerte, había renegociado su contrato con la Fox. Estaba en conversaciones para protagonizar 3 películas más, y según personas cercanas a ella, estaba planeando volver a casarse con Joe DiMaggio. Esa lectura es coherente con los hechos. También es la lectura que requiere aceptar que todo lo que ocurrió después de la muerte fue coincidencia, que la limpieza de la escena fuera por razones de imagen política, sin implicaciones criminales, que el Diario Rojo desapareciera sin que nadie lo sustrajera, que Bobby Kennedy estuviera en Los Ángeles ese fin de semana por razones que no tenían nada que ver con Monroe. La revisión del caso que el fiscal del Distrito de Los Ángeles llevó a cabo en 1982, 20 años después de la muerte, concluyó que no había evidencia suficiente para reabrir el caso. No concluyó que no hubiera habido irregularidades. Concluyó que las irregularidades que había, incluyendo el acceso al escenario durante 6 horas antes de la llegada de la policía, la desaparición de elementos del inventario forense y las inconsistencias en los testimonios de los testigos clave, no alcanzaban el estándar de prueba requerido para una acusación criminal. Eso es diferente a decir que no pasó nada. Lo que el poder hizo con la muerte de Monroe es más visible en lo que ocurrió después que en lo que ocurrió durante. Pat Newcomb, las relaciones públicas de Monroe, que estaba en la casa el día de su muerte, y que más tarde dijo, debería haber sido colgada por los pulgares, en referencia a Eunice Murray, lo que los investigadores interpretaron como la acusación de que Murray no comprobó suficientemente bien si Monroe estaba viva cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Se fue a Europa al día siguiente de la muerte de Monroe y no estuvo disponible para los investigadores durante semanas. Cuando volvió a América, fue a trabajar directamente para la familia Kennedy. Eunice Murray, la asistenta que estaba haciendo la colada a las 4 de la madrugada, cambió su versión de los eventos múltiples veces en los años y décadas siguientes. En una entrevista que concedió en los años 80 a un documentalista británico, dijo, por primera vez después de 20 años, que Bobby Kennedy sí había estado en la casa esa noche. Luego se retractó. Luego volvió a afirmarlo. Murió en 1994 sin haber dado una versión final consistente de lo que había ocurrido. DiMaggio, el exmarido que según los cercanos a Monroe estaba planeando volver a casarse con ella, organizó el funeral con la lista de invitados más restrictiva de la historia de Hollywood. Los Kennedy y todos sus asociados fueron expresamente excluidos. Peter Lawford intentó asistir y DiMaggio le negó la entrada personalmente. Durante 20 años después de la muerte de Monroe, DiMaggio envió 3 rosas rojas a su cripta en el Forest Lawn Memorial Park, todos los lunes, miércoles y viernes. No lo explicó nunca. Simplemente lo hizo. La decisión de DiMaggio de excluir a los Kennedy del funeral de Monroe es uno de los actos más elocuentes de toda la historia. DiMaggio no dio declaraciones públicas sobre los Kennedy. No concedió entrevistas sobre la muerte de Monroe. No publicó memorias. Simplemente se aseguró de que las personas que, en su opinión, habían contribuido a la muerte de la mujer que amaba no estuvieran presentes en su entierro. Y durante los 20 años siguientes, envió flores a su tumba con la regularidad de un reloj. Esa consistencia silenciosa, ese duelo que no necesitaba audiencia, es el único homenaje que Monroe recibió que estaba completamente libre de la lógica del poder que la había usado y destruido. La tumba de Monroe, en el Corridor of Memories del Forest Lawn Memorial Park en Los Ángeles, sigue siendo uno de los sitios más visitados del cementerio. Hugh Hefner compró la cripta adyacente a la de Monroe por $100,000 en 1992 para asegurarse de estar enterrado junto a ella. Monroe ni siquiera tuvo la opción de elegir al vecino de su eternidad. Otro hombre con poder tomó esa decisión por ella. Es un detalle menor. Es también una imagen perfecta de la totalidad de la historia. Bobby Kennedy fue asesinado el 5 de junio de 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles,
6 años y 10 meses después de la muerte de Monroe. John Kennedy fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas. J. Edgar Hoover murió el 2 de mayo de 1972, en el cargo, habiendo servido como director del FBI durante 48 años. El expediente completo sobre Monroe sigue parcialmente clasificado. El Comité Church del Senado, que entre 1975 y 1976 investigó los abusos de la CIA y el FBI, desclasificó suficiente información como para confirmar que la administración Kennedy había usado a la CIA para intentar asesinar a Fidel Castro con participación de la mafia, y que Hoover había utilizado el FBI como instrumento de vigilancia de ciudadanos americanos sin base legal. Nada de lo que Monroe sabía y anotó en el Diario Rojo era fantasía. Era la descripción precisa de operaciones reales que el gobierno americano tardó 13 años en reconocer parcialmente. La pregunta que el Comité Church no respondió, porque no era su mandato responderla, era cuántas personas sabían esas cosas y pagaron un precio por saberlas antes de que fueran oficialmente reconocidas. El 5 de agosto de 1962, la mañana siguiente a la muerte de Monroe, la tasa de suicidios en Los Ángeles comenzó un incremento que el mes de agosto convirtió en estadística documentada. Según la investigadora Lois Banner, la tasa de suicidios en Los Ángeles se duplicó el mes después de la muerte de Monroe. El Chicago Tribune registró cientos de llamadas de ciudadanos solicitando información sobre su muerte. El director de cine Joshua Logan, que había trabajado con Monroe en Bus Stop, dijo: «Era una de las personas menos apreciadas del mundo». Esa frase, menos apreciadas, captura algo sobre Monroe que el mito construido sobre su muerte ha enterrado bajo capas de iconografía. Monroe era en vida alguien a quien el sistema que la había creado trataba con el mismo desprecio que el sistema social había tratado a Norma Jean, como un recurso a explotar antes de que perdiera su valor de mercado. La Fox la despidió de Something's Got to Give públicamente, filtrando a la prensa las cifras de sus ausencias y los costes de producción que sus retrasos habían generado. Los Kennedy la usaron y luego cortaron el contacto cuando la ecuación dejó de ser favorable. Hoover la vigiló durante años porque le resultaba útil como instrumento de presión sobre otros, no porque Monroe representara ninguna amenaza real para la seguridad nacional. Lo que Monroe representaba para la seguridad nacional era exactamente lo que ella misma decía: información. Información que había recibido de personas que no deberían habérsela dado y que no había pedido que le dieran. El Diario Rojo era en ese sentido menos un arma que un registro. Monroe escribía en ese cuaderno lo mismo que cualquier persona escribe en un diario: lo que le ocurría, lo que le decían, lo que le preocupaba. El hecho de que lo que le ocurría y lo que le decían fuera de naturaleza clasificada era un problema que los Kennedy habían creado al contarle cosas que no le deberían haber contado. Monroe no era una espía, era una mujer que tomaba notas. Something's Got to Give, la película que Monroe estaba filmando cuando fue despedida, fue relanzada décadas después con el material que había sido rodado antes del despido. Las escenas que Monroe había filmado, incluyendo una escena de natación en la piscina, donde Monroe aparece desnuda, la primera vez que una actriz mainstream aparecía desnuda en una producción de gran estudio, demostraron que Monroe estaba en sus últimos meses de trabajo en la mejor forma física de su carrera. La idea de una Monroe en decadencia irreversible que circuló como contexto de su muerte era, al menos en lo físico, una narrativa fabricada. La última sesión fotográfica de Monroe, con el fotógrafo Bert Stern para Vogue, se publicó póstumamente con el título The Last Sitting. Las fotos mostraban a una mujer de 36 años sin rastro de la fragilidad que los comunicados del estudio habían descrito. Stern dijo que en esa sesión Monroe era absolutamente consciente de cada aspecto de lo que estaba haciendo y de lo que comunicaba. No era la víctima que el sistema necesitaba que fuera para que la narrativa de su muerte tuviera coherencia. El documental de Netflix The Mystery of Marilyn Monroe, The Unheard Tapes, estrenado en 2022,
utilizó las grabaciones de audio de las 650 entrevistas que el investigador Anthony Summers había realizado durante 3 años para su libro Goddess de 1985. Summers, que había accedido a testimonios de personas que nunca habían hablado públicamente, llegó a una conclusión que es la más honesta de todas las disponibles. Monroe probablemente no fue asesinada de forma premeditada. Pero cualquier tipo de encubrimiento que haya ocurrido después de su muerte fue a causa de su conexión con los Kennedy. Esa distinción entre asesinato premeditado y encubrimiento sistemático es la diferencia que el clan Kennedy lleva más de 60 años queriendo que confundamos. Hay un patrón en la historia de Marilyn Monroe y los Kennedy que conecta directamente con historias que hemos contado antes en este canal. La de Jackie Kennedy, que construyó el mito de Camelot sobre las ruinas del mismo poder que destruyó a Monroe. La de Caroline Bessette Kennedy, que pagó con su salud mental el precio de entrar en una familia que tiene una relación específica con las personas que saben demasiado. El patrón es el siguiente. En la América del siglo XX, el poder político de cierto nivel no coexiste con la verdad de forma pacífica. Coexiste con la verdad de la misma forma en que coexiste con cualquier amenaza, neutralizándola. A veces la neutralización es una campaña de desprestigio. A veces esa es la destrucción profesional. A veces ese es algo más difícil de nombrar, pero que produce los mismos resultados. Personas que sabían demasiado y que dejaron de estar en condiciones de contarlo. Marilyn Monroe era Norma Jean Mortenson, la niña de los hogares de acogida que construyó desde cero el símbolo cultural más poderoso de su siglo. Eso requirió una inteligencia y una determinación que el mito de la rubia tonta fue diseñado sistemáticamente para oscurecer. Y requirió también una capacidad de supervivencia que 36 años de pérdidas, abandonos y reconstrucciones habían desarrollado en ella de formas que las personas que la subestimaban nunca terminaban de entender. El problema de Monroe no era que fuera frágil. El problema era que era fuerte de una forma que el poder no había anticipado cuando decidió que era útil, y que cuando el poder decidió que había dejado de ser útil, Monroe ya sabía demasiado para que la transición fuera limpia. El expediente del FBI sobre Monroe es también un documento revelador sobre Hoover, sobre qué consideraba peligroso y sobre cómo gestionaba las amenazas que no podía judicializar. Monroe no era comunista. Sus simpatías políticas eran las de una liberal de Hollywood del período. Apoyaba los derechos civiles, se oponía al macartismo, firmó peticiones. Nada de eso justificaba 6 años de vigilancia intensa. Lo que justificaba esa vigilancia era la ecuación que Hoover había calculado con la precisión de su oficio. Una mujer, con ese nivel de visibilidad pública, que tenía acceso a los secretos de los 2 hombres más poderosos del país, era, independientemente de sus intenciones, el instrumento de extorsión más eficiente imaginable. Hoover no vigilaba a Monroe porque la temiera. La vigilaba porque era útil tenerla vigilada. Hay una ironía en la vigilancia del FBI sobre Monroe, que sus biógrafos raramente señalan con suficiente énfasis. El FBI vigilaba a Monroe, en parte, porque tenía conexiones con personas que el FBI sospechaba que eran comunistas o simpatizantes. Esas personas incluían a su marido Arthur Miller, cuya obra de teatro Las brujas de Salem era una alegoría directa del macartismo. Lo que el FBI nunca procesó, con la consistencia de las instituciones que no actualizan sus marcos conceptuales, era que Monroe había superado intelectualmente el modelo de amenaza que habían construido sobre ella. No era una simpatizante comunista. Era una mujer con acceso a los secretos de los anticomunistas más agresivos del gobierno americano. La amenaza que representaba era exactamente la opuesta a la que Hoover había catalogado. La última entrevista que Monroe dio en vida, publicada por Life Magazine el 3 de agosto de 1962, 2 días antes de su muerte, fue al periodista Richard Merriman. La entrevista se publicó bajo el título Fame May Go By. Monroe dijo en esa entrevista: «Siempre sentirás mariposas en el estómago. Solo aprende a hacer que vuelen en formación.
Era la descripción de alguien que había convertido la ansiedad crónica en actuación controlada. Era también, si se lee, sabiendo que Monroe murió 2 días después de que se imprimiera, la frase de alguien que todavía estaba planeando un futuro. El Diario Rojo nunca apareció. La investigación oficial fue cerrada en 1962 y la revisión de 1982 no la reabrió. Los documentos del FBI sobre Monroe siguen parcialmente clasificados en 2025. El expediente completo de la CIA sobre las personas que la vigilaban en sus últimos meses sigue siendo inaccesible. Lo que sí está disponible, en los archivos desclasificados, en los testimonios grabados, en los registros de vuelo y en los inventarios forenses, es suficiente para afirmar con precisión lo que ocurrió. Una mujer fue usada por personas que tenían todo el poder, luego descartada cuando dejó de ser conveniente, y luego silenció con la misma eficiencia con que esas personas habían silenciado todo lo que les estorbaba. El legado de Monroe en la cultura posterior a 1962 es también una historia sobre cómo el poder controla la narrativa incluso después de que la persona ya no existe para contradecirla. El Andy Warhol de las serigrafías Monroe, producidas el mismo año de su muerte, convirtió a Monroe en un ícono de consumo antes de que el duelo tuviera tiempo de procesar la pérdida. El Elton John, de Candle in the Wind, que describió a Monroe como una mariposita atrapada en el ciclón del fama, repitió la narrativa de la víctima frágil que el propio sistema que la había destruido había construido para explicar su desaparición. Monroe habría odiado Candle in the Wind. Lo habría odiado de la misma forma que habría odiado que el mundo la recordara como una vela al viento, en lugar de como la mujer que había montado su propia productora a los 26 años. Arthur Miller sobrevivió a Monroe 44 años. Murió en 2005. En ese tiempo, escribió algunas de las obras más importantes del teatro americano, y en ninguna de ellas habló directamente de Monroe. La obra After the Fall, escrita en 1964, tiene una protagonista, Mackie, que los críticos identificaron unánimemente como Monroe. Miller lo negó. La negación no convenció a nadie que hubiera conocido a Monroe. Algunos de los que la habían conocido dijeron que la obra era la representación más honesta que alguien había hecho de lo que Monroe era realmente: inteligente, herida, capaz de amor extraordinario y de destrucción extraordinaria en las mismas proporciones. Miller no pudo decirlo de otra forma que a través de la ficción. Quizás era la única forma honesta de decirlo. Que ese silencio se llamara suicidio o accidente o algo que no tiene nombre oficial es, al final, la parte menos importante de la historia. Monroe tenía 36 años. Había rodado 29 películas. Había fundado su propia productora. Había estudiado con Lee Strasberg y ganado el respeto de Laurence Olivier. Había ganado un Globo de Oro. Había conseguido que la Fox, la misma Fox, que la había tratado como una propiedad desde los 16 años, renegociara su contrato en los términos que ella exigía. Había roto el corazón de 3 hombres que la amaban. Había aprendido más secretos de los que nadie debería saber. Y había sobrevivido a todo lo que Norma Jean había tenido que sobrevivir antes de convertirse en ella. Eso no es la historia de alguien que se rinde. Es la historia de alguien a quien le quitaron las opciones de no rendirse. Esa diferencia es la que el clan Kennedy lleva más de 60 años intentando que no distingamos. La parte más importante es que Norma Jean Mortenson, que había sobrevivido 12 hogares de acogida, un orfanato, el abuso y el abandono y el sistema que la había descartado antes de que aprendiera a leer, llegó a los 36 años siendo la persona más famosa del mundo, y el mundo más poderoso no supo qué hacer con eso excepto apagarlo. Si este video te ha parecido interesante, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta.